Capítulo 105. Desesperación. El BYK se rió entre dientes, una luz divertida en sus ojos. Que la Gran Madre me libre de tales destinos terribles. Sin ofender, pero para ser una pareja de apareamiento decente, eres demasiado delgado, demasiado pequeño, sin pelo y demasiado humano. Gracias a su sensibilidad recientemente descubierta hacia el maná, Lit se dio cuenta de que el BYK no estaba hablando realmente. Estaba utilizando magia del aire para convertir los sonidos del bosque en palabras para que él entendiera. Ninguna ofensa tomada. Para ser honesto, me alegra escuchar eso. Hasta donde sé, solo me interesan las mujeres humanas. Solo pensar lo contrario me estaba dando escalofríos. Respondió él. ¿Qué es un amigo? Preguntó el BYK riendo entre dientes. Excelente pregunta. Lit suspiró. En teoría, es alguien que se preocupa por ti tanto como tú por él. Alguien en quien confiar en tiempos difíciles o cuando estás en problemas. Suena como una madre o un líder de manada. Tal vez era porque era joven, o tal vez simplemente porque era un animal, pero Lit tenía la impresión de que la conversación no iba a ninguna parte. ¿Sabes algo sobre el castillo? Lit señaló las agujas de la academia, claramente visibles por encima de la línea de árboles. La montaña hecha por el hombre. Claro, todo el mundo sabe de ella. Es el lugar donde residen los cachorros de pelaje blanco como tú. Lit estaba a punto de darse una palmada en la cara por la frustración, pero luego el BYK le hizo una pregunta extraña. Ahora que lo mencionas, ¿puedes explicarme por qué tus compañeros de guarida se han vuelto locos? ¿De qué estás hablando? Lit respondió confundido. Hasta el último invierno, los habitantes del bosque y los habitantes de la montaña hecha por el hombre coexistían pacíficamente. Claro, de vez en cuando había una gran pelea, pero así es la naturaleza salvaje. El fuerte vive, el débil muere. Encogió los hombros. Pero ahora las cosas son diferentes. Los de pelaje blanco vagan por el bosque no solo en busca de comida o yerbas, ahora nos cazan activamente, tratando de matarnos. Y cuando digo nosotros, me refiero a las jóvenes bestias mágicas, sino a camadas enteras. Esa noticia no tenía sentido. Según lo que Celie le había contado a Lit en el pasado, un cachorro no tenía ningún valor en el mercado, ni muerto ni vivo. La piel era demasiado áspera en comparación con un espécimen adulto y nadie había logrado domesticar uno. Las bestias mágicas no solo eran poderosas, también tenían una voluntad fuerte. Si un cachorro era alimentado y cuidado adecuadamente, pronto sería capaz de escapar o al menos moriría intentándolo. Si no, simplemente morirían de hambre o de abuso. Además, matar a un cachorro estaba destinado a provocar la ira de sus padres, era una jugada de alto riesgo sin recompensa. A un cazador vagabundo puede que no le importe, pero para los estudiantes de la academia era suicida hacerlo. Podrían encontrarse con las bestias de nuevo durante un examen, o incluso peor, cuando estuvieran solos, y eso significaría obtener una calificación reprobatoria por recibir ayuda de un profesor o la muerte. Afortunadamente, la mayoría de ellos son sigilosos como una tormenta, por lo que solo unos pocos fueron asesinados. Después de que nos vengamos, el Señor del Bosque nos dijo que nos calmáramos, que intentáramos resolver las cosas con el Señor de la Montaña. Pero luego las cosas empeoraron aún más. Cada vez llegaban más extraños, lo suficientemente fuertes como para matar a los adultos. El BYK señaló a los cazadores inconscientes con su hocico. Lit podía entender cómo esos eventos estaban relacionados con el director. Era una maniobra de pinza para hacer que la academia fuera peligrosa tanto dentro como fuera de sus muros. Si un estudiante muriera o desapareciera en el bosque, especialmente durante un examen, culpar al Linjo sería pan comido. Lo que no entendía era por qué esos eventos estaban relacionados con su propia alma. Aún había algo que no encajaba, podía sentir que la visión aún no se había revelado. El corazón de Lit comenzó a latir fuertemente en su pecho. Un miedo irracional estaba pinchando su mente como innumerables agujas, el sudor frío cubría su cuerpo. No tenía idea de lo que se suponía que debía hacer o encontrar, pero sabía que la ventana de oportunidad estaba a punto de cerrarse. La única carta que le quedaba por jugar eran los cazadores. Todavía era pleno día y no podía permitirse ser descubierto o interrumpido, así que se cambió de ropa de nuevo y lanzó el hechizo de silencio a su alrededor. Ahora,
No importaba lo que hicieran o cuánto gritaran, nadie los escucharía. E incluso si alguien se encontrara con él, solo vería a un cazador eliminando a la competencia. Los despertó a todos con un chorro de agua helada. Descubrieron que tenían las manos y los pies atrapados en la tierra debajo de ellos, que Lit había convertido en piedra. Sus bocas estaban llenas de arcilla, impidiéndoles hablar. Lit los registró uno por uno, incluso en la boca, les quitó todos los objetos encantados o alquímicos que poseían, dejando solo su ropa. Estaban a su completa merced, incluso lanzar el primer hechizo sería increíblemente difícil. Quitó la mordaza a la mujer robusta, ella era la menos probable de saber algo útil, por lo que era la elección perfecta para dar ejemplo a los otros dos. Libérame y lucha como un hombre, si te atreves, maldito. Ella le escupió, su cabello castaño mojado bailaba salvajemente mientras luchaba por liberarse, ignorando el dolor de sus fracturas. La respuesta de Lit fue golpear directamente el esternón roto, haciendo que tosiera sangre, la agonía nublando sus ojos con lágrimas. Perdiste luchando 3 contra 1, cuando estabas en tu mejor condición. Que estés libre o atrapado no cambiaría el resultado. Él dijo tratando de ocultar la desesperada necesidad que tenía de información. Dime quiénes son ustedes y qué están haciendo aquí. Ella se rió en su cara, mostrando una sonrisa desafiante y lobuna. El hombrecito tiene un horario, ¿eh? Haz lo peor. Mátame, me importa un carajo. Espero que tu amo te dé una muerte de perro por tu fracaso. Otro escalofrío invadió el cuerpo de Lit, las imágenes del doloroso viaje en taxi solo para encontrar el cuerpo muerto de Caro lo empujaron al límite, lo suficiente como para dejar que el abismo que habitaba en su interior volviera a vagar libremente. Acabas de cometer tus 2 últimos errores. Primero, no sirvo a ningún amo. Segundo, no tienes idea de lo peor que puedo hacer. Soy un sanador. Esas palabras pretendían ser una amenaza, pero ella las encontró hilarantes. Un sanador. Entonces, sánate para que pueda arrancarte la cabeza de tu maldito cuello. Lit se quitó el guante de su mano derecha, colocándolo sobre su estómago esculpido, justo encima del plexo solar. Si quieres violarme, ese no es el lugar correcto, chico. Lit la ignoró. Verás, un sanador está obligado a conocer el cuerpo humano mejor que nadie. Sabemos cómo causar el máximo dolor mientras mantenemos a nuestro paciente con vida. Después de usar invigoración en ella, localizó su núcleo de maná. Según el profesor de alquimia, enviar maná al cuerpo de otra persona era como inyectar veneno. Lit ahora estaba curioso por ver qué pasaría si inyectaba su maná directamente en su núcleo de maná. Capítulo 106. Desesperación 2. A pesar de que podía verlo con invigoración, un núcleo de maná no era un órgano físico. Estaba dentro del cuerpo humano pero al mismo tiempo no lo estaba. Durante los años que pasó como sanador en el pueblo de Lutia, había curado a innumerables personas con heridas en el estómago, pero ninguna, por más profunda que fuera, había afectado nunca un núcleo. Lit tuvo que confiar en su recién descubierta sensibilidad al mana, enviando un tentáculo de mana puro desde su núcleo hacia el de la mujer. Al principio, no pasó nada, su núcleo parecía estable, manteniendo su color amarillo a pesar de la inundación de energías extrañas. Pero unos segundos después, Lit pudo ver que la zona donde había conectado el tentáculo se debilitaba cada vez más. El amarillo se estaba volviendo naranja, extendiéndose lentamente por todo el núcleo. De repente, la mujer comenzó a gritar de dolor, todas sus venas y arterias se hincharon, como si estuvieran tratando de desprenderse de su piel. El rojo de la sangre se volvió azul debido al mana que invadía su cuerpo. Cuando llegó a su cabeza, ella comenzó a sangrar líquidos cian de sus ojos, nariz y oídos. Los gritos de agonía no mostraban rastro de su anterior desafío, solo desesperación. Su voz pasó de aguda a ronca, hasta que dejó de sonar como una voz humana. Ella seguía gritando y gritando, hasta que ya no le quedó aire en los pulmones, pero parecía incapaz de volver a respirar. Lit se detuvo, dejándole un par de segundos para recuperarse y sentir el alivio temporal de la falta de dolor. ¿Lista para hablar ahora? Sollozando de terror, la mujer corpulenta juró a los dioses que si lograba sobrevivir, cambiaría su forma de vida. No más comerciar vidas por dinero, se redimiría. Mi nombre es Melia.
dijo tratando de establecer una conexión, de obligarlo a percibirla como una persona. Era un truco que había funcionado innumerables veces en el pasado, aunque nunca había sido ella quien lo intentara, sino Rodimas. Siempre decía que todo hombre soñaba con ser el héroe de una mujer sollozante. Y esta vez, era sincera, no solo intentaba apuñalarlo por la espalda en cuanto bajara la guardia. No me importa. Respondió con una mirada fría. Quiero decir, ¿quién eres? ¿Mercenarios? ¿Cazadores? ¿Asesinos? Mercenarios. Nos pagaron generosamente para venir aquí, matar la mayor cantidad de bestias posible y culpar a los estudiantes por ello. Las palabras de Melia confirmaron su teoría, pero no desencadenaron ninguna visión ni aliviaron sus miedos. ¿Quién te envió aquí y por qué? No lo sé, lo juro. Solo soy el músculo del equipo. Raúl es quien se encarga de nuestros contratistas, mientras que Rodimas es el cerebro de nuestras operaciones. ¿Raúl? Ese hombre. Ella asintió en su dirección. Es todo lo que sé. Por favor, déjame ir. Dejarlos vivos estaba fuera de discusión. Habían obligado a usar demasiado de su verdadero poder, eran un riesgo. No importaban sus promesas, en cuanto estuvieran fuera de su alcance, lo venderían al mejor postor con una sonrisa en sus rostros. Entonces ya no te necesito. Con un gesto de su mano, Lit usó magia espiritual para torcer su cabeza 180 grados, rompiendo el cuello y poniéndola fuera de su sufrimiento. Ahora, señor Raúl, podemos hacer esto fácil o doloroso. Dime lo que quiero saber y te daré una muerte tranquila. Resiste y, bueno. Ya has visto lo que sucede. Lit le quitó la mordaza a Raúl, permitiéndole hablar. ¿No hubiera sido mejor dejarla viva? ¿Darles esperanza? Solo se opuso. Realmente no le gustaba que Lit torturara a la gente. Cada vez que lo hacía, podía sentir algo dentro de él muriendo. ¿Qué esperanza? Son profesionales, no unas niñas exploradoras. Saben muy bien que nunca les permitiré vivir, porque eso es lo que harían en mi lugar. Escucha, chico, lamento que hayamos intentado matarte. Su terror arruinó su habitual rostro impasible en el póker, haciéndolo sonar falso como un billete de $3. No tienes que hacer esto. Aún eres joven, no te conviertas en nosotros. Detrás de su falsa empatía, Raúl solo pretendía ganar tiempo, esperando encontrar una salida de esa situación. Pero descubrió que sus manos estaban bloqueadas, ni siquiera podía sentir la piedra mágica que escondía en su bota en caso de emergencias. Su única esperanza era encontrar una grieta en la moralidad del chico y explotarla para escapar. Demasiado tarde para eso. Lit ignoró sus divagaciones, poniendo su mano sobre el núcleo de Raúl y enviando mana a la fuerza. Raúl tenía un núcleo cian, al igual que Lit, por lo que aunque fuera incapaz de controlarlo, las energías del núcleo eran capaces de repeler los torpes ataques de Lit. Entonces, ¿puedo invadir libremente solo núcleos más débiles? Es una lástima que no tenga tiempo. Hubiera sido interesante descubrir qué le sucede a alguien una vez que degrado su núcleo, tal vez incluso por debajo del nivel rojo. Despojar a alguien de su magia podría ser una amenaza formidable, sin mencionar que me permitiría mantener prisioneros sin temer ningún truco de su parte. Tomando nota mental de experimentar con eso en el futuro, Lit dejó de desperdiciar su mana puro, añadiendo magia oscura a él. Las defensas de Raúl se derrumbaron como un castillo de arena frente a un tsunami, la oscuridad se extendió rápidamente por todo el núcleo. Al igual que en el caso de Melia, sus venas sobresalían, pero su color era negro. El sufrimiento de Melia no había sido nada comparado con el de Raúl, la pura entropía estaba consumiendo cada una de sus células. Cuando Raúl comenzó a sangrar sangre negra por todos sus orificios, Lit dejó de enviar energía, pero el dolor no se detuvo. ¿Qué demonios? Lit estaba desconcertado. Tratando de entender lo que estaba sucediendo, tocó a Raúl nuevamente, usando invigoración. Luego pudo ver que incluso sin su comando, la oscuridad seguía devastando el núcleo de mana, que ahora estaba lleno de grietas, al borde de colapsar sobre sí mismo. Parece que la magia oscura es demasiado poderosa para inyectarla directamente. Necesito un enfoque más suave para la mujer, o toda la información se perderá. Lit, el núcleo es negro. Soules parecía preocupado. ¿Y si acabas de crear una abominación? Lit se negó a creer que realizar accidentalmente tal hazaña pudiera ser tan fácil,
pero siendo cauteloso, siguió monitoreando el estado de Raúl mientras ignoraba los gemidos y sollozos de Rodimas. Después de solo unos segundos, el núcleo negro se desmoronó y el cuerpo de Raúl quedó inerte, desprovisto de vida. Lid suspiró aliviado. Los humanos parecían no ser rival para él, pero las abominaciones estaban en una liga aparte. Ya estaba harto de ese día, solo quería entender cuál era la fuente de malestar que seguía sintiendo, resolver la maldita visión y luego dormir durante una semana entera. Lid acababa de girarse hacia Rodimas, reflexionando sobre qué elemento usar en ella, cuando un ruido repentino llamó su atención. El cuerpo de Raúl volvía a temblar, retorciéndose como si tuviera un ataque. Al usar invigoración nuevamente, Lid pudo ver que la sangre negra y roja se acumulaba donde había estado el núcleo de maná, formando uno nuevo, rebosante de energías oscuras. El núcleo de sangre estaba absorbiendo todos los fluidos restantes en el cuerpo, haciendo que Raúl se pusiera pálido como un fantasma, sus ojos brillando con una luz roja, como si una antorcha ardiera detrás de ellos. Lid pudo ver cómo sus colmillos se convertían en colmillos, sus manos y pies liberándose del suelo de piedra como si fuera barro blando. Retrocedió de inmediato, conjurando una barrera de viento para interceptar todos los proyectiles de roca que volaban hacia él. ¿Qué diablos es un núcleo de sangre? Soules casi entró en pánico. La mala noticia es que creo que acabo de crear un vampiro. La buena noticia es que al menos no brilla bajo la luz del sol como una bola de discoteca. Respondió Lid. Capítulo 107. El monstruo de Lid. Soules no tenía idea de lo que Lid había hecho, para ser exactos, ninguno de los dos lo sabía. La criatura frente a ellos no estaba muerta ni viva, su sentido de maná nunca había percibido algo así. Un núcleo normal era una masa de pura mana que podía ser utilizada para interactuar con la energía del mundo y dar vida a los hechizos. Los seres despertados parecían ser los únicos capaces de usar el mana puro para obtener varios efectos, como la invigoración o la magia espiritual. El núcleo negro de una abominación, en cambio, era una forma más fuerte pero corrupta de mana, que constantemente requería grandes cantidades de energía del mundo solo para no disiparse. Para lograr eso, las abominaciones obtenían poderes únicos. El marchitamiento al que se habían enfrentado en el pasado tenía la capacidad de drenar la fuerza vital incluso a distancia. La cosa vegetal podía dividir su conciencia para apoderarse y consumir la vegetación circundante mientras buscaba presas animales. Sin embargo, eso tenía un precio. Ambos habían demostrado tener un conjunto de habilidades mortales pero limitadas hasta el punto de haber perdido la capacidad de usar la magia en todas sus formas. El núcleo de sangre que Lid había creado accidentalmente estaba completamente fuera de su experiencia. Era una masa compuesta por sangre y magia oscura, con los restos del núcleo de mana de Raúl de alguna manera manteniendo todo unido. Según lo que Soules podía ver, tenía una naturaleza tanto física como mágica. El núcleo de sangre estaba completamente desordenado, sin un equilibrio interno ni una estructura adecuada. Se expandía y contraía continuamente, cambiando de esférico a elipsoidal, a veces no tenía forma alguna. Era una criatura del caos, y como tal no estaba destinada a durar. Cada segundo reorganizaba su cuerpo anfitrión y a sí mismo, causando una enorme cantidad de tensión en el cadáver de Raúl. Cuando estaba vivo, era un hombre bien formado de estatura promedio, con cabello negro corto y una barba bien recortada del mismo color, que ayudaba a suavizar sus rasgos cuadrados. Ahora su rostro estaba deformado en un grito perpetuo de dolor, su nariz afilada se hundió en su rostro hasta que solo quedaron las fosas nasales. La piel seguía pudriéndose, volviéndose verde y desprendiéndose, revelando el tejido muscular debajo antes de regenerarse y comenzar de nuevo. El cuerpo se hinchó, rompiendo la ropa encantada, sus brazos se alargaron y deformaron lo suficiente como para tocar el suelo, las piernas se doblaron hacia atrás con un ángulo antinatural. Definitivamente no es un vampiro. ¿Qué diablos he hecho? El joven BYK huyó sin pensarlo 2 veces, sintiendo el peligro inminente. La criatura comenzó a silbar, mirando a Lid con ojos llenos de odio y desprecio. Se movía con una velocidad increíble, ni siquiera usando la fusión de aire al extremo Lid pudo evitar el embate. Los dedos de Raúl se habían convertido en garras afiladas de 10 centímetros, 4 pulgadas, de largo, que hacían un trabajo fácil tanto del protector de corazón de hierro de Lid como de la fusión de tierra. Las garras en forma de gancho se deslizaron verticalmente, hiriendo profundamente su pecho.
Trozos de carne del tamaño de los dedos cayeron al suelo, mientras la sangre salpicaba por todas partes. Todo sucedió tan rápido que Lit solo sintió el dolor cuando ya se estaba moviendo para evitar un segundo golpe. El impacto fue tan intenso que en otra situación podría haberlo hecho desmayarse, pero con su vida en juego, la fuerza de voluntad y el instinto de supervivencia le permitieron resistirlo, aunque apenas. Lit podía sentir la sangre rítmica derramándose sobre su pecho con cada latido de su corazón en pánico, empapando su ropa. Era como tener una plancha de hierro al rojo vivo arrasando su carne, mientras agujas de hielo pinchaban la piel circundante, dándole una sensación adormecedora que se iba extendiendo lentamente. Logró evitar el segundo golpe, pero solo porque de repente la criatura se distrajo, haciendo que el golpe fuera descuidado y predecible. Aprovechó la oportunidad para tomar distancia y curar sus heridas. Para su sorpresa, las marcas de las garras estaban llenas de magia oscura, lo que hacía que el hechizo de recuperación fuera mucho más lento y menos efectivo de lo normal. En cambio, la criatura había recogido los trozos de carne, jugando con ellos entusiasmada. Inclinó la cabeza hacia un lado, haciendo que la mayor parte del cabello de Raúl cayera como hojas de otoño al viento, como si hubiera comprendido algo importante. Luego se los llevó a la boca y se los tragó. La buena noticia es que eso no es un vampiro. La mala noticia es que no tengo idea de cómo derrotarlo. Lit utilizó la fusión de luz, tratando de neutralizar la energía oscura que infectaba la herida. Puedes huir o ganar tiempo. No puede vivir mucho tiempo. Señaló Soules. Ella podía ver claramente cómo el núcleo de sangre se desmoronaba, la fuerza que recorría al monstruo era demasiado para su cuerpo, a pesar de todos los cambios por los que había pasado. Cada movimiento, cada ataque lo dañaría tanto como a Lit. Tal vez era porque la creación del núcleo de sangre había sido puramente accidental, tal vez porque la criatura era vulnerable al sol pero al ser sin mente no le importaba. Sea cual sea la razón, ingerir carne cruda apenas había retrasado su proceso de descomposición. Después del cabello, toda la piel se desprendió, dejando los músculos expuestos, húmedos y brillantes bajo el sol del mediodía. Todos sus dientes habían sido reemplazados por colmillos, dándole un aspecto alienígena. La criatura gritó de furia al darse cuenta de que Lit se había escapado, obligándola a decidir si cazar al creador por quien sentía un profundo odio o al indefenso Rodimas. El dulce olor de la sangre goteando y el delicioso sabor de la carne sellaron el trato. Mientras Lit y Soules seguían hablando, menos de 2 segundos después de la primera sangre, comenzó la pesadilla. Capítulo 108. El monstruo de Lit 2. El monstruo se lanzó hacia Lit más rápido que una bala, resistiendo todo lo que le lanzaba. Prisión ardiente, el hechizo personal de Lit de nivel 4, conjuró 6 bolas de fuego, una arriba, una abajo y 4 alrededor de la criatura, detonando al mismo tiempo. La cabeza explotó y se regeneró, las extremidades se convirtieron en pedazos pero todas las piezas lograron volver a unirse antes de que la explosión las dispersara. Relámpagos quemaron su carne y estallaron su corazón, más carámbanos atravesaron su cuerpo que agujas en un cojín de alfileres. Nada de eso logró siquiera frenarlo. Sin embargo, recuperarse de todo ese daño tuvo su costo, el cuerpo de la criatura se volvió más delgado, mientras que las garras cayeron, dejando a la criatura solo con sus puños. Puños que golpearon a Lit con la fuerza de un titán, sin importarle su técnica ni la técnica que usó para desviar parte de su fuerza. A pesar de estar endurecido por la fusión de la tierra, el brazo derecho de Lit se rompió en el cúbito, el húmero y el radio. Segmentos de hueso atravesaron los músculos y la piel, el blanco del hueso brillando bajo el sol debido a la sangre que goteaba sobre ellos. Lit quedó cegado por el dolor, sus ojos llorando como cascadas, pero logró mantenerse consciente, una vez más siendo salvado por su inquieta paranoia. Sabía que ser un verdadero mago no era suficiente, que estar preparado no era suficiente. El nuevo mundo era un lugar grande, tarde o temprano se encontraría con alguien más fuerte que él, alguien capaz de lastimarlo de verdad. Entre sus experimentos de prueba y error en sí mismo, había aprendido a usar la magia oscura para cortar sus receptores de dolor, y eso fue lo que hizo en el momento en que se dio cuenta de que todo lo que tenía no era suficiente para detener un solo golpe del monstruo de su propia creación. Lit también saltó hacia un lado en el último segundo,
aprovechando la fuerza del golpe para poner distancia entre ellos. Mientras volaba por el aire, seguía lanzando hechizos lo más rápido que podía, haciendo que todo tipo de conjuros cayeran sobre su perseguidor. Incluso con solo su brazo izquierdo restante, logró hacer estallar otras 4 explosiones antes de que la criatura lo alcanzara, golpeando nuevamente, esta vez en su pecho. Lid sintió como su caja torácica se colapsaba, escupiendo sangre al darse cuenta de que incluso respirar se había convertido en un tormento agonizante. El ser Ragul lo levantó por el cuello, lamiendo cada gota de ese precioso líquido, sintiendo como su fuerza regresaba. Ambos jadeaban, sus expresiones distorsionadas, pero mientras Lid estaba desesperado, el monstruo de Lid estaba triunfante, usando su lengua anormalmente larga para lamer toda la sangre que goteaba de su rostro. Lid aprovechó ese precioso momento para lanzar un último hechizo, y cuando el monstruo abrió la boca para desgarrarle el cuello, logró conjurar un carámbano en su interior, de modo que cuando la mandíbula intentó cerrarse sobre él, atravesó su lengua, paladar y cerebro. La criatura no le importó, no hasta darse cuenta de que ya no podía morder. Entonces el monstruo simplemente agarró y sacó el carámbano, sin importarle sus propias heridas, acelerando el proceso de descomposición. Sus ojos se marchitaron y se enrollaron en el cráneo, dejando solo la luz roja de la no muerte. Los colmillos finalmente mordieron el cuello de Lid, la sangre salpicó su yugular. Pero luego la mandíbula se cayó, seguida poco después por el brazo derecho de la criatura, ya no sosteniendo a su presa. El monstruo de Lid emitió un gorgoteo enojado, la saliva inundando su boca, justo antes de que todo el cadáver se secara y colapsara en el suelo, convirtiéndose en cenizas. En tu cara, Maréchale. Pensó Lid, lanzando todos los hechizos de curación que pudo antes de caer al suelo, extendido como un muñeco de trapo. Después de tanto dolor y lucha, Lid finalmente se sintió en paz. Su visión se volvió borrosa hasta que todo se volvió negro. Podía sentir como todas sus ansiedades, todos sus miedos y traumas se desvanecían. El dolor palpitante de las heridas se redujo a una sensación opaca, ya no importante. Solo quería dormir y olvidarse de todo, pero desde un rincón de su mente, algo seguía tirando de la conciencia de Lid, negándose a rendirse. Una parte de él estaba luchando contra el estupor, sabiendo que nunca despertaría de ese sueño. Soules intentó sin descanso llegar a su mente a través del dolor adormecedor y el agotamiento, pero sin éxito. Había llegado demasiado lejos, las heridas eran demasiado profundas. Lo único que podía hacer era usar su propia mana para mantener sus condiciones estables. Sin embargo, con solo un núcleo de mana amarillo para respaldar su esfuerzo, solo estaba retrasando lo inevitable. Finalmente, la fusión de luz pudo purificar las heridas de la energía oscura que las infectaba, permitiendo que todos los hechizos de curación que Lid había lanzado previamente surtieran efecto. El sangrado se detuvo, las heridas seguían siendo graves pero ya no ponían en peligro su vida, al menos por el momento. Ahora Lid podía escuchar la voz de Soules, tomar la luz de su voluntad y usarla junto con la suya para finalmente abrir los ojos. Oleadas de un dolor abrasador seguían devastando su maltrecho cuerpo, pero no podía permitirse curarse a sí mismo. No solo le quedaba poca mana, en sus condiciones actuales incluso los hechizos de luz añadirían tensión a su cuerpo, potencialmente matándolo. Apretando los dientes para soportar la agonía de cada respiración, usó invigoración para evaluar sus condiciones y obtener la energía que necesitaba para sobrevivir. Fracturas con minutas en toda la caja torácica, fractura con minuta y abierta del brazo derecho, sangrado interno leve, varios huesos agrietados y heridas abiertas. Dudo que todavía estuviera vivo sin el factor regenerativo de la fusión de luz y tu ayuda, Soules. Agradéceme después, primero arregla tu pecho. Si alguno de los fragmentos de hueso perfora tus pulmones, todo habrá terminado. Invigoración era una herramienta increíble, pero no era perfecta. Para usarla, Lid debía permanecer quieto, enfocando su mente y espíritu para alinear el núcleo de mana con la energía del mundo que lo rodeaba. La más mínima distracción rompería la conexión. Esa era la razón por la que no podía usarla durante las batallas, de lo contrario tendría acceso a un suministro infinito de mana. Siguiendo el consejo de Soules, usó magia de luz y espíritu para recoger todos los fragmentos de hueso dispersos y reconstruir su caja torácica. El proceso era lento y doloroso, pero no podía apresurarse, su propia vida estaba en juego. Después de eso, tenía que cuidar del hambre.
Invigoración podía compensar la pérdida de resistencia y mana, pero recuperarse de tantas heridas requería nutrientes. El brazo derecho seguía hecho un desastre, pero con los receptores del dolor desconectados era soportable. Lid sentía como si hubiera estado ayunando durante una semana, su cabeza ligera y mareada. Sacó comida de su dimensión de bolsillo y la devoró tan rápido como su brazo izquierdo se lo permitía. La magia de luz aceleraba su metabolismo al extremo, la comida se digería tan pronto como entraba en su estómago. El tiempo era esencial, se acercó a Rodimas y le quitó la mordaza para obtener respuestas. ¿Quién te envió aquí? ¿Y por qué? Capítulo 109, Lección de necromancia. Respiración tras respiración, el húmero expuesto se deslizó de nuevo bajo la piel y en su lugar, pronto el cuerpo de Lid volvió a la normalidad. Rodimas apenas reaccionó a su voz. Ver morir a sus camaradas, ser impotente mientras Melia era torturada, todo había sido una experiencia terrible. Pero ver la metamorfosis de Raúl, oler su hedor a muerte y decadencia había sido demasiado. No se había mordido la lengua solo por la mordaza, pero había gritado todo el tiempo de todos modos. Sabía que después de la muerte de Lid sería su turno de ser devorada viva. Sus ojos solo mostraban el blanco, la pupila rodaba casi hacia atrás. Se había dislocado ambos hombros tratando de liberarse de las restricciones. El sudor, las lágrimas y la mucosidad ensuciaban su rostro, haciendo que su cabello se pegara a él como una máscara sucia. El terror la había quebrado por completo. Lid tuvo que salpicar a Rodimas con agua fría para obligarla a recuperar su enfoque. Su voz estaba ronca por el esfuerzo, pero aún clara. Explicó cómo la solicitud no había llegado a través de los canales oficiales del gremio de mercenarios, sino a través de uno de sus contactos en el mercado negro de la ciudad de Candria. Según los libros en Solusperia, era simplemente un pueblo de mercado, el centro de comercio más cercano a la academia. El contratista era un comerciante, pero la extraña solicitud junto con la alta recompensa había despertado sospechas en los mercenarios. Después de recibir un pago inicial considerable, investigaron el asunto y descubrieron que el comerciante era solo un intermediario. Según sus fuentes, él servía a la poderosa y noble familia Androse, famosa por su legado mágico centenario. En ese punto, solo tenían dos opciones: devolver el dinero y retirarse del trabajo, o involucrarse en la lucha política. Sollozando, Rodimas contó cómo ella había votado por la primera opción, pero había sido superada en número, porque el pago era demasiado bueno y los riesgos parecían mínimos en ese momento. Lid no sabía qué hacer. Su historia habría sido mucho más significativa si pudiera hacer algo al respecto. Lo extraño era que desde que había creado su propia versión del monstruo de Frankenstein, la sensación de fracaso inminente había desaparecido. Eso no es todo. Rodimas logró decir después de tartamudear un poco. Como logramos entrar y salir del bosque muchas veces, después de felicitarnos, nuestro contratista nos dio otra tarea. Se suponía que debíamos entregar un paquete mañana. El marco de tiempo está muy desfasado. Tenía más de un día para alcanzarlos, ¿por qué la necesidad de apresurarse? Aún así, la visión me mostró que la academia está de alguna manera relacionada con esto. Sea lo que sea esta cosa, podría ser útil para cambiar el curso de los eventos. Está en mi amuleto dimensional. Lid sacó todos los amuletos saqueados, permitiendo que Rodimas reconociera el suyo y sacara el paquete. Como los objetos mágicos solo necesitaban un pensamiento para funcionar, no liberó sus manos, simplemente lo colocó en su frente mientras configuraba varias protecciones con magia espiritual, solo para estar seguro. Rodimas cumplió su palabra, materializando una caja de madera del tamaño de un maletín. No tenía marcas o insignias particulares, lo único notable era la cerradura. Estaba colocada a lo largo del lado estrecho y largo de la caja y consistía en una piedra en forma de octaedro, con varias runas grabadas alrededor de ella, formando una espiral. Usando invigoración, Lid fue capaz de examinar su pseudonúcleo. No es nada que haya visto antes. Apuesto todo lo que no tengo a que sin el código adecuado se autodestruirá, explotará o algo así. Y si realmente quiero descubrir qué hay dentro, solo tengo una oportunidad. Supongo que no sabes cómo abrirlo. No, no lo sé. Por favor, no me hagas daño. Al darse cuenta de que había sobrevivido a su utilidad, Rodimas lloró desesperada, sabiendo que era inútil suplicar por misericordia. Un trato es un trato.
Lid tocó su cabeza y corazón con carámbanos del tamaño de balas, asegurándose de que no sufriría. Estaba a punto de irse cuando un sonido sordo lo hizo girar, listo para el combate a pesar de su agotamiento mental. Para su sorpresa, era solo el joven BYK, otra vez. Realmente tienes talento para escapar. Cómo esos cazadores lograron acorralarte es un misterio para mí, Dijo Lid con tono enojado. Ambas veces que necesitó ayuda, el BYK desapareció dejándolo en aprietos. A los ojos de Lid, eso lo convertía en persona non grata. Hombre, eso es duro. Después de que me rescataste, estaba asustado de muerte. Además, no parecías necesitar ayuda. Esta vez no huí, fui a buscar ayuda. No tienes idea de cuánto tiempo me llevó llegar a mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, según tu definición, ella es mi mejor amiga. Y no habría retrasado mi partida por un simple humano, si no fuera por el hecho de que salvaste a mi cachorro y fuiste tan estúpido como para perder el control de tu propio hechizo de necromancia. Por lo tanto, como parte de tu recompensa, te enseñaré cómo no ponerte en peligro a ti mismo y a los demás con la magia oscura. La madre BYK era una bestia enorme, al menos 1,8 metros de altura en el hombro, con un peso cercano a 1 tonelada. Su pelaje era marrón oscuro con tonos negros por todas partes. Lid estaba a punto de defenderse, explicando que no era un hechizo, sino más bien un experimento, cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. ¿Retrasar la partida? ¿Así que por eso tenía que darme prisa? ¿Todo lo que ha sucedido fue solo un paso para hablar con este BYK? La madre BYK se acercó, olfateándolo con curiosidad. Te pareces a un humano, pero hay algo diferente de los demás que he conocido hasta ahora. ¿Cuál es tu nombre, cachorro? Azote. Lid consideró más sabio usar el nombre otorgado por los reyes del bosque de Traun. Si la madre BYK conocía a los humanos, debía proteger su identidad. Un nombre fuerte para alguien tan joven. Resopló. Un nombre BYK, incluso. Eso es un buen presagio. Soy Kae, y ese es mi hijo menor, Nak. Lid les dio a ambos un educado asentimiento con la cabeza. Escucha bien, cachorro. Hay una razón por la cual la magia de la luz y la oscuridad son tan escasas en la naturaleza, y es porque son los elementos más fuertes. La luz nutre la vida, según las leyendas, incluso puede resucitar a los muertos o crear nuevos seres. La oscuridad, en cambio, es el elemento de la muerte. No es malvado por sí mismo, es solo que todos los seres vivos le temen a la muerte, por lo que la temen. Y el miedo puede convertirse fácilmente en rencor y prejuicio. Lid se burló internamente de esas palabras. Aún tengo que conocer a alguien, humano o no, que no considere que el elemento en el que son mejores es el más fuerte. En cuanto a la magia de la luz, es una gran herramienta, pero poderosa no es la palabra que usaría para describirla. Conveniente en el mejor de los casos. Lo que sea. Soul les rodó los ojos mentalmente. ¿Por qué no te quedas callado y escuchas? ¿Cuándo encontraremos de nuevo a alguien que nos enseñe magia real? Kale lo miró durante un segundo, sintiendo su incredulidad. Dime, Azote, ¿cuántas bestias mágicas has conocido que usen magia de luz? Ninguna. Se vio obligado a admitir. ¿Y cuántas capaces de magia de oscuridad? Solo una. Fue un BYK hace unos años. 0 y 1, mientras hay innumerables bestias que utilizan los otros elementos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Permíteme mostrarte un viejo truco de BYK. Kale golpeó el suelo 2 veces con sus garras de peón izquierdas, la energía oscura girando alrededor de su enorme cuerpo. Levántate.